Vamos a hablar de lenguaje y vamos a hablar de los cambios en estos tiempos en donde el movimiento feminista ha crecido muchísimo y ha empezado a replantear un montón de cosas que tal vez estaban ocultas y que tal vez estaban allí solapadas, por ejemplo, en un libro tan grande, en un tratado tan grande como el Diccionario de la Real Academia Española. Silvia Ramírez Gelves es lingüista, es doctora, es profesora de la Universidad de San Andrés, profesora también en la maestría, directora de la maestría de aquí de Clarín y San Andrés. Queremos saber desde tu mirada estos cambios, como el que hizo la Real Academia con la expresión, es una expresión muy puntual, es la que decía, quinta acepción de la palabra fácil, ¿no? Decía, se aplica a las mujeres, la que no tiene problemas para tener relaciones sexuales o algo así, ¿no? Era la acepción sexista que se observaba en el diccionario. ¿Cómo fue el cambio? Mira, básicamente el cambio tiene que ver con un cambio de época. En primer lugar, estas cuestiones no se debatían hace unos años. Te diría que la visión prescriptivista en favor de lo masculino existe en nuestra lengua desde hace siglos. Incluso en los últimos 10 años, sobre todo en los 8 años en que tuvimos una presidenta mujer, uno de los interrogantes más habituales que surgían era si se decía presidenta. Claro, presidenta, presidente. Por la terminación ente que se entiende como indistinta. Claro. Nadie se cuestionó nunca que decimos sirvienta sin ningún problema. Y eso indica que molesta ese femenino en un lugar de poder, pero no molesta cuando está asociado a una tarea considerada quizá menor o doméstica. Sí. Esto de haber cambiado lo de mujer que se presta sin mayor dificultad a los requerimientos sexuales, a persona que se presta, etcétera, tiene que ver con que hubo un reclamo social que se le presentaba a la RAE. La RAE lo único que respondía era: nosotros solo recogemos el habla de la gente. Y es cierto que hay algo del habla de la gente en relación con esto que te decía recién, pero también es cierto que los tiempos están cambiando y que incluso el presidente de la RAE concibe hoy la lengua como propiedad de los hablantes y no propiedad de los prescriptores. Claro, y además el símbolo, ¿no? El cambio lo hicieron el 8 de marzo. Los cambios en el diccionario los hacen en diciembre, en general. Los juntan todos los del año y los hacen en diciembre. Este cambio lo hicieron el 8 de marzo. Ellos dicen que no, que nada que ver, pero es un símbolo, es claramente un símbolo. Seguramente hay detrás un reconocimiento de este movimiento, yo te diría, occidental y probablemente global, que tiene que ver con darle un lugar igualitario a la mujer en relación con el hombre. Silvia, ¿qué otros machismos, qué otras cuestiones de género ocultas o micromachismos podemos encontrar en, por ejemplo, el diccionario? Porque imagino que así como la quinta acepción de una palabra, como es fácil, se encuentra, se debe encontrar por todos lados. Bueno, lo primero que se me ocurre decirte es que cuando hay un adjetivo registrado en el diccionario, siempre aparece primero el masculino. Por ejemplo, dice delgado, A. Hay algunos autores, algunos lingüistas, como John Lyons, que dicen que cuando hay un par, cuando se nombra un par, generalmente el primer miembro del par es el positivo y el segundo negativo. Lindo, feo, grande, chico, bueno, malo, legal, ilegal. Claro. Si seguimos con esta lógica, pensar en el masculino primero y el femenino después... El OA que no respeta tampoco el orden del abecedario, ¿no? Que en realidad la A está integrada. Hay que reconocer que hay casos en los cuales el masculino
tiene algo así como la forma de la raíz. Claro. Uno diría doctor, coma A. Claro. ¿No? Eso es Sí, cierto. Ahí, no. Pero podría ocurrir, y creo que sería sano, que hubiese inversiones de manera aleatoria. Por ejemplo, delgada, coma, O. Claro, sí, ahí no habría una diferencia que moleste en ese caso, porque no hay tampoco una raíz tan como en doctor. Claro, claro. Los cambios que se producen en el diccionario, por ejemplo, en este caso, porque lo que decías era muy claro y era la versión que siempre tuvo el diccionario. La RAE dice, pero la gente lo usa así. Entonces yo lo reflejo así en el diccionario. ¿Está pasando que se está dando el camino contrario? ¿La gente lo está usando de otra manera? ¿O el diccionario necesita, la RAE necesita establecerlo allí para que baje hacia la gente? Bueno, lo que está pasando en los últimos años en la RAE es que ciertamente ellos están tomando registro de cómo hablan los distintos pueblos. Y esto tiene que ver con que las bases de datos han crecido gracias a que rápidamente se puede registrar el habla popular, algo que antes no podía pasar. Esto lo permite Internet. Claro. Es cierto que toman en general lo que dice la gente, pero también es cierto que hay resabios de la postura prescriptivista del pasado. Esa cosa académica de no podemos actualizar, cuando en realidad hoy los tiempos hacen que todo se actualice al momento, ¿no? Sí, de hecho hoy estaba revisando que Sexo Débil sigue representando al conjunto de las mujeres, aunque dice úsase despectivamente. Claro. Y en el caso de Sexo Fuerte se sigue hablando en el diccionario de conjunto de los hombres, aunque dice se usa de manera irónica. Claro, porque el tema es así. O sea, si el uso está, pero tiene un uso negativo o un uso, no sé, irónico, de insulto o irónico, eso tendría que estar fuera del diccionario, no tendría que estarlo, ¿no? Como mínimo tiene que estar señalado. O por lo menos la observación. Exactamente. ¿No? ¿Cómo reacciona la Real Academia a esta velocidad de los tiempos? Hoy tenemos fenómenos, no sé, como el de Wikipedia, en donde es una enciclopedia imperfecta, pero absolutamente gigante, ¿no? Y mutante también, y mucho más rápida en esos reflejos. La Real Academia siempre parece que va mucho más lento, pero a la vez con pasos más firmes. ¿Hay un equilibrio, hay un cambio ahí? Bueno, lo primero que te diría es que Wikipedia es un producto colaborativo de cualquiera, mientras que la RAE trabaja con académicos de número que se reúnen periódicamente, no están todo el tiempo encima del diccionario. Por otra parte, tienen algunas pautas para registrar algo nuevo. En general, ellos dicen que solo registran una palabra cuando hace 5 años que tiene permanencia en el uso. Yo te recordaría, por ejemplo, el verbo que usamos en la Argentina hace unos años para hablar de deslealtad o algo por el estilo, de cambio, te diría, por conveniencia, que fue el verbo borocotear, se usó durante un tiempo y después se dejó de usar. Habría sido complicado tal vez registrarlo en un diccionario o en el de la RAE. Sí, porque refiere a una persona. A una persona y a una época. Claro. ¿No? En ese tipo de cosas se permite esquivar el signo de los tiempos, digamos. No hace mucho apareció el verbo icardear. También. Y también pasó de moda rápidamente. Es probable que en no mucho tiempo los cambios en la RAE se empiecen a aceptar más rápidamente. Pero por el momento estas son las condiciones. Por el momento la academia sigue siendo rectora y también por eso se convierte en noticia un cambio así, ¿no? Sí, claro. Porque finalmente uno entiende que los académicos se bajaron un poquito de la silla y miraron lo que pasaba y entendieron que había que cambiar. Sí, seguramente es muy bueno. Y es muy bueno que
que empecemos a pensar con una cabeza más igualitaria en relación con hombres, mujeres, distintos géneros, distintas formas de ver la vida desde distintas posibilidades que tenemos los seres humanos. Tal cual. Silvia Ramírez, muchas gracias por este rato con nosotros. Gracias a vos, Santiago. Hacemos una pausa ahora, ya venimos.